Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. No les voy a decir feliz año nuevo porque ya hace días que eso debíamos dejar de decirlo. Es verdad que alguno dice que hasta San Antón Pascualsón. Ha pasado San Antón, ha pasado San Fulgencio, nuestro patrón de la diócesis, ha pasado la conversión de San Pablo, pero alguno dice que hasta San Blas, si quieren más. O sea que quizá haya todavía alguno con restos de Navidad por ahí. Y el mes de enero, ¿cómo llevan la cuesta de enero? ¿Cómo lo llevan todo? Bueno, sean felices. Tenemos un nuevo programa de Vidas con Luz. En este caso, con un gran amigo, con el hemos compartido muchas historias e incluso tarea parroquial. Él es Pedro José Hernández, molinense, de cuna y de cepa y de acción. Bueno, tuvimos a Pedro José, tu hijo, el mayor, hace 13, 14 años cuando empezábamos esta temporada, pero había que estar contigo y bienvenido. Yo creo que no se puede entender Molina de Segura, o por lo menos la vida parroquial en Molina de Segura, sin Pedro José. Y esto no es un halago, es una realidad. Ya nos lo vas a ir explicando tú, porque has estado, estás y sigues estando mientras Dios quiera. Vamos a comenzar desde el principio. En tu caso es un caso de esos especiales en el que, según donde uno estudia y según donde uno se mueve, pues Dios entra de un modo particular, ¿no? Así fue tu vida, la entrada de Dios en tu vida. Sí. Bueno, primero, yo provengo de una familia sencilla y obrera, pero en el aspecto, en mi infancia, pues lo viví un poco regular, porque era una familia de la BCB, es decir, de bodas, bautizos, comuniones e entierro, porque era un ambiente de 1957, todavía estaban en aquel momento del nacionalcatolicismo y mi familia sufrió mucho en el momento de la guerra. Entonces eran casi anticlericales a la iglesia. Ellos de hablar de cura y monja era fatal. Complicado. Pero sí había una cosa buena en mi familia desde el principio, que yo lo he vivido, era que el rosario se rezaba todos los días. O sea, la Virgen María estaba presente. Sí, la presente. Y el corazón de Jesús, ¿cómo no? Pero eso, no eran practicantes diarios, hasta que llegó un momento en que sí volvieron a su camino y en su momento. Pero claro, a ti te vino que estudiaste con las vicencianas, que tenían el colegio ahí al lado, luego el colegio parroquial del Corazón de Jesús, y eso pues te vinculó porque estabas al lado de casa, al lado de la parroquia. Yo estoy a unos 100 metros de la parroquia y desde crío, yo me acuerdo porque yo estoy bautizado en la Asunción, en la parroquia de la Asunción. Y desde crío pues jugaba en la plaza, cuando salía del colegio, tanto cuando salía del colegio de los parroquiales, porque cuando estuve con las hijas de la caridad fue un año y medio, aquello, hasta que ellas se fueron en 1992 de Molina, yo tenía una amistad muy grande, porque era tan cerca. Y claro, allí jugando en la plaza de la iglesia, don Antonio Hernández, primer párroco, pues fue acogiendo a los críos que estaban en la puerta. Todos que jugabais en la calle. Sí, y entonces pues a poco fuimos entrando pues, a ser monaguillo, a estar por la iglesia. Por eso digo que estoy toda mi vida ligado a la parroquia del Corazón de Jesús. Pero yo me siento hijo de la iglesia de Molina. De Molina estuvo en principio la parroquia, que era la Asunción, la número 1, en el sentido de todo. Después llegó el Corazón de Jesús y después has estado pues en las obras de construcción, o sea, en el equipo de construcción, no solamente edificado, digo, obras y ladrillos, sino en la construcción incluso catequética y parroquial, crear ambiente parroquial tanto de San Vicente como de la Sagrada Familia. Es decir, por eso te sientes hijo de la iglesia de Molina. Y ya está. Es que eso, no somos de aquí, de Pablo o de Apolo, somos de la iglesia de Jesucristo. O sea, yo casi te podía decir que a lo mejor, no lo sé si lo has calculado alguna vez, pero yo creo que has pasado muchas veces más horas en el día en la parroquia que en tu casa. Sí. Si quitamos las de dormir, por supuesto que estás en casa, pero de las que estamos vivos, digamos, activos. Sí, diariamente. Primero yo diariamente participo de la Eucaristía y entonces, claro, tengo que ir a la parroquia.
pero siempre me he sentido con alegría y realmente llegó un momento en que, después de casarme, que decía, en Semana Santa me viene el divorcio de Roma. Y mucha gente se quedaba así mirando, ¿cómo es que te viene el divorcio de Roma? Pues sí, porque la Semana Santa era casi todo el día en la parroquia. Pasar el completo. Sí. La gracia que has tenido, que tenemos esta foto de, Sí. de vuestra boda, que Teresa pues ha sido una mujer también de parroquia, que te ha acompañado en todo y que te ha empujado muchas veces a poder estar y te ha permitido poder desarrollar toda esa tarea. Porque si uno tiene un problema en casa de celos, incluso con la parroquia, pues se complica la historia. Gracias a Dios sí. Ella me ha acompañado desde que... Porque los conocimos trabajando en la parroquia los dos, sí, jóvenes. Y entonces, y también el que nosotros llegáramos a encontrarnos, a empezar a convivir y todo eso, tuvo la culpa una monja, una hija de la caridad, en clases de formación profesional. Dice, vosotros sois una pareja buenísima, porque te digo la verdad, con Teresa yo tenía mis cosas y no, pero después mira. Sois muy diferentes. Sí, somos diferentes. Eso de que dicen que uno encuentra su media naranja, yo en vuestro caso y en tantos otros casos, uno puede ser un limón agrio, el otro un melocotón dulce, pero eso de media naranja, lo que pasa es que Dios hace posible el amor entre distintos, y esa es la realidad. Y eso es una realidad, y cuando dijimos de ser novios y después contraer matrimonio, pues nos hemos aceptado tal y como somos. ¿Qué es eso? Caminar juntos y complementaros, Sí. porque os complementáis perfectamente. Tú tienes una situación también vital que hay un momento en tu vida, después del servicio militar, que es cuando comprendes cómo el Concilio Vaticano II había dado esa fuerza tremenda al mundo laical y dices, se puede ser un gran evangelizador y hacer mucho por la Iglesia siendo laico. Pero no era tu intención primera, porque tú 3 o 4 veces, ahora nos explicas, sí, quisiste ser sacerdote, sí, e incluso alguien te aconsejó otra historia de la vida. A ver, cuéntanos esto. Vamos a ver, a los 10 años, pues se terminaba la primaria. Y fue un momento en que de Molina había muchos seminaristas. Y muchos jóvenes también, de esa edad, de 10, 12 años. Se decía el Segundo Vaticano, Ribera de Molina, sí. El Llano, Molina, todo. Se iban a los colegios apostólicos, carmelitas, franciscanos, escolapios, los operadores diocesanos que están en Tortosa, se iba mucha gente. Cuando yo, pues claro, yo me acuerdo cuando fui a pedir la partida del bautismo para entrar en el seminario, don José Aparicio dice, ya era hora que fuera uno al seminario, porque claro, todo el mundo se iba a los colegios apostólicos, sí, a los maristas, y entonces se quedó. Y entonces intenté. Hay un caso que yo a veces digo, sería verdad lo que mis padres me transmitieron, porque parece ser, como se pedía informe en aquellos años, que hubo algún problema por la manera de ser mi familia en el pueblo, porque estaba marcada. Estaba un poco marcada esa familia. Eso. Pues bueno, luego pues cuando... Los planes de Dios no eran eso. Cuando termino el bachiller superior, pues lo propongo al párroco que había, y él me aconseja, dice, mira, tranquilo, vamos a tener un proceso, va a haber catequesis de jóvenes, ayúdanos en la parroquia. Y yo empecé ahí a trabajar los 16 años. Pues sigue un proceso de formación como joven, sí, y va discerniendo, y entonces, al mismo tiempo ayuda. Estuve en el movimiento Junior de Acción Católica, en aquel momento ayudando, que por cierto, de ese movimiento salieron, gracias a Dios, 2 sacerdotes que están actualmente trabajando. Y me dijo eso, mira, empiezan los grupos y vamos a ver lo que pasa. Pues nada, ahí se queda la cosa. Y estando en el servicio militar, y ya siendo novio de Teresa, en unos ejercicios espirituales que nos dieron en el ejército, que daban a los, ¿cómo era?, a los universitarios, que hacían la milicia. Sí. Entonces,
yo como me iba a misa todos los días, el capellán me Te dice... dijeron, apúntate con ellos. Sí, apúntate con ellos y haz un ejercicio en Santo Domingo de Sila. Bueno, y allí pues, le digo al capellán, digo, yo tengo esta intención dentro de mí, esto me mueve, y me dice, no, como sacerdote diocesano no. No te veo. No te veo. Yo te veo más bien para la vida contemplativa, para la vida religiosa de conventos. Digo, pero que tengo este problema, que soy hijo único. ¿Qué hago con mis padres? ¿Qué hago con mis padres? Dice, entonces ya tienes que decidir tú lo que vas a hacer. Entonces, ya vuelvo de la mil y yo me incorporo a la parroquia como catequista y ahí pues sigo. Mi opción fue estar con mis padres, no con mis padres solos, sino Teresa y yo hemos estado 28 años cuidando a su padre, a una tía suya que era soltera y a mis padres. Habéis hecho en casa casi un centro de acogida. Una pequeña residencia. Pequeña residencia. Sí. Y eso lo han visto tus hijos, porque Claro. tenéis 3 hijos a los que habéis educado desde pequeñito en el amor, en el servicio, en el amor a la iglesia, en el amor a la parroquia y en la ayuda al necesitado, especialmente al anciano. Sí. Con lo cual, eso es una cosa... las cosas se enseñan cuando uno las ve mucho más. Los testigos es mucho más que la palabra, ¿no? Y ahí fue cuando yo descubrí que en la vida seglar uno puede servir igual que si fuera sacerdote. A mí lo único que me falta, como digo muchas veces, es que poder confesar y ya está. Que luego en la y consagrar, parroquia... porque en la parroquia Lo has hecho de todo. Y ha habido veces que he tenido que ayudar a algún sacerdote mayor, ponerme al lado de él y ser como un diácono. Ir pasando las páginas, aquí. esto y esto. Incluso, estando en la residencia 2 veces, el capellán, don Luis Martínez Carrillo, le dio un trastorno. Y tuvo la suerte que siempre era después de la consagración. Con lo cual ya podías estar... Y yo ya estaba... seguía, rezaba por el Padre Nuestro y yo daba mi comunión. Y en la parroquia, cuando ha hecho falta por algo muy fuerte, pues hemos hecho alguna para la liturgia. No, Para esa es la posibilidad. Sí. El Concilio Vaticano II, como digo, da esa posibilidad de decir, oye, que los seglares son parte de la Iglesia, no es un acompañante. Hay una broma un poco que se dice que el laico es el que está al laico del cura. Sí. No, el laico tiene una función principalísima porque es el que llega a los ambientes, donde está la gente, con compañeros de trabajo, de estudio, de diversión, de paseo en la calle, donde el sacerdote pues, puede no llegar por el hecho de ser sacerdote o porque tiene otras tareas distintas. De hecho, todos los grupos de movimiento de catequesis de adultos en una parroquia y catequesis infantil no es el párroco quien está al frente. Él coordina todas las tareas, eso lo sabes perfecto. Bueno, tú has tenido también una vinculación, porque poco a poco esa vinculación con la parroquia se acrecienta de 2 modos. Bueno, con la iglesia y con la parroquia, de 2 modos. Por un lado, porque conoces que también existe un Carmelo al que tú conocías ya, el Carmelo descalzo, de clausura, pero existe un Carmelo seglar. Es decir, unos seglares que pueden ir conformando su vida y creciendo en su vida de un modo especial. Y por otro lado, por trabajo, estás como administrativo y ecónomo y tal, de una residencia que llaman las Siervas de Jesús. Con lo cual, carmelitas misioneras seglares y una consagración especial, no son monjas, es un instituto consagrado, y Siervas de Jesús. A ver, explícanos esas 2 cosas. ¿Cómo eso te va acrecentando el amor a la Iglesia y el servicio? Bueno, llega un momento de mi vida que yo ya estaba en búsqueda de algo. Entonces íbamos 2 veces al mes a las Madres Carmelitas Descalzas de Algeciras, a la oración. Eran unos grupos que se llamaban grupos de oración teresiana, contemplativos. Pero de esas cosas que Dios te pone en tu camino, me pone primero, yo siempre, ya más de 50 años, para mí, una parte de mi vida son las Siervas de Jesús, porque yo las conocí muy joven, muy joven. He estado cerca de 30 años. Bueno, en la residencia, pero yo a ellas las conocía antes. Y entonces, pero llegan las carmelitas misioneras a Molina. Y
cuando me dicen que eran contemplativas en la acción o en la misión, aquello me tocó el corazón. Y yo decía, si las contemplativas son las hermanas de clausura. Detrás de una reja. Detrás de una reja. Bueno, pues entonces empecé a conocer un poco esa realidad. Esa realidad que fue fundado Sí. el padre Francisco Palau. Sí, y cuando llega el momento en que oigo decir que la Iglesia es el amor de Dios y los prójimos juntos, aquello a mí me llenó de vida y dije, bueno, por aquí. Y entonces me invitan en 1996 a la presentación, porque en 1996 es cuando oficialmente el Dicasterio de Laicos en Roma aprueba la asociación. Y entonces, pues, Asociación del del Carmelo Misionero Seglar. Seglar. El por qué me ha ido gustando, y una de las cosas que en nuestra identidad es ser signo de comunión en la Iglesia y en el mundo. En la Iglesia y en el mundo. Ser signo de comunión en la Iglesia y en el mundo. Y todo eso, pues, a poco, de formación y todo eso he ido, pues... Claro, es como tú dices, Marta y María juntos. Sí, juntos. Contemplación y acción, Sí. contemplación y misión, siendo de comunión. Luego, ¿qué pasa? Claro, yo tenía, y lo digo, sigo diciendo, que tengo el corazón partido. Por un lado, yo con la Sierva de Jesús es una amistad grande, de muchos años, por eso casi 50 años, y la verdad, ellos, nosotros, en mi familia, han depositado mucho. Y llega el momento en que me dicen, ¿quieres venirte a trabajar con nosotras a la residencia? Digo, bueno, vamos a empezar, y lleva 23 años. Si me preguntas, ¿cómo he podido vivir el carisma paulautiano del Carmelo Misionero Seglar con las Siervas de Jesús? Hay un signo de amor. Es el amor. Amor y servicio. Y el resumen es el Evangelio de Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Y todo eso lo he podido convivir. Aunque ella también tiene, las Siervas de Jesús, tiene la familia Seglar, Siervos de Jesús. Sí, pero ya no hay que complicar las cosas, pues ya tienes tu Y yo tuve que tener Seglar. en mi momento de discernirlo y decir, mira, no, yo no puedo ser esposo de dos mujeres. Para entenderlo así claro. Pero sí he vivido el carisma del Carmelo Misionero Seglar en las Siervas de Jesús. Perfecto. Ya está. Y eso, bueno, te ha ido haciendo crecer en el amor a la Iglesia y en el servicio. El servicio. Has estado 23 años trabajando Sí. y ahora eres voluntario en la residencia. Sí, yo soy voluntario. Voluntario en la residencia cada vez que puedas y cada vez que estás. Como decía, estabas en la comisión de obras, tanto de la construcción de la parroquia de San Vicente, una gran parroquia en la zona de expansión, y la primerísima parroquia en un bajo, hay un edificio de la Sagrada Familia, hasta que ya hace algunos años se hizo el templo nuevo, enorme, de la Sagrada Familia. ¿Cómo hacías eso? Porque decías, yo estoy, pues lo has dicho al principio, pero quiero que lo vuelvas a repetir. Yo me siento de la iglesia de Molina de Segura. Es verdad que toda mi vida la he vivido sirviendo de modo particular en Sagrado Corazón, pero no puedo dejar de olvidar a mis hermanos que están creciendo ahora, ¿no? Bueno, yo cuando empiezo, solamente en San Vicente estuve en la Junta de Construcción, solamente. Pero en la Sagrada Familia sí me tiré 5 años dando catequesis. Porque había que empezar a construir Sí, parroquia. parroquia. Pero sí estaba ligado, yo seguía yendo a misa al corazón de Jesús. Pasa que ahí hubo una ruptura humana, un fallo humano, y yo me fui a trabajar porque yo necesitaba seguir anunciando el Evangelio a la Sagrada Familia. Entonces allí estuve 6 años, me creo. Que incluso en la parroquia del Corazón de Jesús ya estábamos casados, tanto Teresa como yo estuvimos trabajando en la pastoral matrimonial, pero yo seguía de catequista en la Sagrada Familia. Y hay una cosa que también aparece hace 30 años ya, y es que de pronto, pues peregrinas a Lourdes. Y lleva más de 30 años peregrinando a Lourdes. Y no solo ha sido como voluntario y hospitalario, sino que ha llevado a tu mujer
le has transmitido esta fe a tus hijos. Tu hijo vocal de la Junta actualmente, tu hija fue también vocal de jóvenes, los 3 hijos, aquí tenemos la foto en Lourdes de la familia. Recuerdo estas fotos cuando conseguís juntar a todos, porque problemas de trabajo, de historia, no todos podían ir. Era una familia auténticamente que vivíais. Pero no solo eso, es que has vivido esta realidad también como enfermo. Entonces, cuéntanos cómo aparece Lourdes en tu vida y después ya pasaremos al tiempo de la enfermedad. Mira, Lourdes aparece, pues yo oía decir que la gente que iba en aquellos trenes de la esperanza, pues venían muy contentos. Y yo decía, ¿por qué será eso? Y un verano, porque yo no podía ir a la peregrinación, yo estuve hasta el año 2000 sin peregrinar, pero sí estuve desde el 1987 yendo al estar. A una semana de servicio, sí, sí. En agosto. En agosto. Y allí descubrí la gran alegría de la fe. Es decir, que el que va a Lourdes no va buscando el milagro. Eso es lo que la gente piensa. Piensa. No es verdad. Luego, yo decía, cuando yo llegué, pues me pasó como le pasa a muchos. Si esto es Lourdes, a ver tantas tiendas, tantos hoteles, tanto, pues no sé qué encuentran aquí. Pero el estar en la gruta y ver pasar a los enfermos, y le veías una alegría en la cara, todo eso a mí me llamó. Entonces, esto sí es Lourdes. Encontrar el espíritu de Lourdes. Lourdes. La alegría, sí. La oración y la ayuda. La ayuda. Y entonces, pues ya a partir del año 2000, que es cuando yo ya estaba en la residencia, ya puedo ir a la peregrinación y voy normalmente. Porque antes no podía por mi trabajo, porque justamente en el mes de junio era cuando más trabajo había en la empresa que yo trabajaba. Y desde entonces pues me enganché. Sí, pero es que lo que tú dices, el Lourdes se engancha, porque engancha el amor, engancha el servicio y engancha la alegría. Y como decía el Papa Benedicto, la belleza de la fe y la alegría de la fe. Y entonces me hice la promesa de que cuando hicieran la primera comunión mis hijos, llevármelo. Entonces empezaron, así fue. Teresa le costó mucho. Ella decía, no, pues si da lo mismo ir a la Fuensanta que a la Virgen de la Consolación, que... Bueno, vamos a ver. Y a raíz, pues, del momento de dolor que viene a mi familia, pues ella me acompaña. Te acompaña, porque Dios tiene los momentos para cada uno. Para cada uno. Y casi tus hijos tiraron de ella y ya está. Bueno, estoy viendo esta foto. Esto es cuando compartimos una peregrinación. La peregrinación en el 2017, que se iban a celebrar las bodas de... 2017 a Tierra Santa. A Tierra Santa. Y estabais esto renovando... Esto en Caná. Renovando en Caná y luego renovando también el bautismo en el Jordán. Quiero llegar, pero porque también el Señor dice, oye, que la vida no es que sea un valle de lágrimas, pero hay momentos de sufrimiento. Y Dios aquí a ti te ha tocado fuerte y a vuestra familia. En principio, 10 años con un cáncer. Sí. Aunque antes habías tenido otro problema. Venga, yo estoy desde... Sí, después de venir de la mili, a mí me detectan una enfermedad que es la que tengo, más profunda, y estoy medicado. Y entonces, bien. Y en el 2010, pues me detectan un cáncer de hueso. Ahí había hecho yo unos... Porque en el 2009, noviembre del 2009, muere mi suegro, ya el último abuelo que teníamos en la casa. Y ya, pues decimos, como hemos estado toda la vida, 28 años, sirviendo a los abuelos, pues vamos a hacer otra vida. Pues vamos a viajar, esto, lo otro. Los planes que uno hace. Los planes. Y los planes de Dios son otros. Y Catapún, en marzo del 2010, pues me detectan... Cáncer de huesos. De hueso. Durante 10 años has estado luchando con él. Y en medio de eso tuviste un momento durísimo, sí. En el que... Porque si yo te preguntara si crees en la comunión de los santos y en la oración, tú dices, ¿cómo que voy a creer? Es que yo estoy aquí por eso. Bueno, porque tuviste 8 días en la UCI. Sí. ¿Y qué le dijeron a la familia? Que nada, le dieron 24 horas y además víspera de Nochebuena. 24 horas, 24 que no llega Nochebuena. Pues mira, yo sé que es la oración la que hizo que eso fuera hacia adelante. Tanto toda la enfermedad, todas las enfermedades, porque cuando a mí me detectan la primera enfermedad, yo ya tenía mucha amistad con las siervas de Jesús. Y
una de las mañanas que fui a llevar una sierva de Jesús de Molina al convento, pues me habían puesto el primer tratamiento. Y además una noche de esas de fiebre grandísima, grandísima, y claro, la monja se dio cuenta de que a mí me pasaba algo. Digo, no pasa nada, Sor Concepción, digo, porque he estado toda la noche con fiebre. Bueno, me dijo de todo, pero dice, ahora cuando llegue voy a empezar a rezarle a la Santa Madre. Digo, pues rezarle a la Santa Madre, ¿qué vamos a hacer? Y así. Y yo siempre he notado, y lo digo, y tengo un escrito en la revista de Molina, que lo dije y le daba gracias por la oración de la gente. Yo cuando, por ejemplo, voy a Lourdes no pido por mí, yo pido por otros. Pues yo noté que por mí han pedido otros. En Lourdes más de una vez has dado testimonio de enfermo y tu testimonio de oración y de potencia de los demás, de que te has sentido ayudado. Pero no contento con eso, superas el cáncer, parece que todo es genial, y hace 3 años, ahora un problema de corazón, y llevas un marcapasos. Llevo un marcapasos. O a veces decimos que un cuenta kilómetros, porque no paras. No paras. Un marcapasos, ahora el problema de corazón. Y cuando llega esa tercera cosa y esa historia, ¿no dices alguna vez, lo has dicho, Señor, ya está bien? ¿O qué? No. ¿O dices lo de Santa Teresa, que a tus amigos los tratas así? No, tengo la confianza de que, como tengo la confianza en Dios, pues digo, mira, Señor, cuando tú quieras y como quieras. Y ya está. Esa es mi oración de todas las noches, cuando tú quieras y como quieras. Porque tengo esa confianza de ese paso que es a la otra vida, a la vida eterna, si creo en eso. Para eso está la Eucaristía. Como pan de vida eterna, el que me dice es el pasaporte para un día gozar en el cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ya vida eterna. Y es lo que a veces a mí me rompe la cabeza de que tantos cristianos que no van a misa, bueno, no celebran la Eucaristía. Si ya la garantía que te ha dado Cristo está en la Eucaristía, ¿por qué? Porque la consideran algo más. Algo más. Como un momento de... Yo es que esa costumbre no la tengo. Y no es la esencia de nuestra fe cristiana. Yo me acuerdo que mi madre, cuando se quejaba, ya en sus últimos años, yo muchas veces le decía, mamá, no es más feliz el que se muere viejo, sino el que se muere antes. Y decía, ¿qué conformidad tiene? Gracias a Dios que cuando me detectaron el cáncer, ella no estaba. Y no sufrió eso, porque hubiera sido muy duro para ella. Pero ahí estoy. Claro, por eso, fíjate, toda tu vida ha sido una vida de servicio y como eres conocido y has trabajado, pues en Molina pues has hecho de todo. Desde, bueno, esta fotito te vemos aquí cargando sí, a la Virgen de la Consolación. A mí siempre me ha encantado el título, Consolación, Consuelo. Esas de las advocaciones de la Virgen María que como nombre más me gustan. Porque no es angustia, dolores, no, es consolación, es en positivo. Y has estado ahí, has hecho pregones de Navidad, has hecho pregón de las fiestas, has hecho pregones de 1000 cosas. ¿Por qué? Porque te han dicho, queremos algo que sea testimonial. Porque tú hablas desde la experiencia, no hablas desde una teoría. No. ¿Cómo te sientes cuando te llaman para algo de esto? Pues a veces digo, ¿qué hago yo? Si soy una persona pobre, pero bueno, si doy un mensaje de esperanza, de alegría al mundo, pues hacia adelante. Le he dicho que nos pongan preparados para terminar de nuevo esa foto que veíamos en Lourdes con tu familia, porque quiero que nos la presentes y nos digas cómo habéis hecho, Teresa y tú, pues para que vuestros hijos vayan viviendo aquello que vosotros habéis vivido. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo lo hacéis ahora día? ¿Y cómo estáis en casa en esta situación? Y ahora... Pues mira, siempre hemos procurado ser coherentes con la palabra y los hechos. Si uno no es coherente como cristiano con palabras y hechos, no. Porque yo puedo decir una cosa y hacer otra. Entonces nosotros hemos procurado de la mejor manera de esa realidad. Y al vivir ellos esa realidad de darnos a los demás, primero desde la casa. Ellos han visto ese ejemplo de estar con los abuelos hasta el último momento. Eso, bien. Y después ellos han aceptado y siguen aceptando de que yo
me dedique a la parroquia. Con lo cual ellos también han sido y son catequistas. catequistas en el coro, en la liturgia, en todo. En todo. Claro. Luego te lo va llevando a Lourdes y Ya. ya ellos ahora te van por encima. Por encima. Exacto. Pero eso es así. Ha sido Pues presentárnoslo Bueno. a toda la familia. José, el que está al lado de mí, es el mayor. Y ahí está en la hospitalaria de Lourdes, que es medio jefe, como yo le digo. Teresa en el centro, al lado de mí. Vicente, que estudió en esta casa, en la UCAM. Y María Consuelo. José, aunque es maestro en educación especial, no la ejerció nunca. Ha estado siempre en la residencia. En la residencia. Te ha seguido los pasos. Sí. Y una vez... La residencia de ancianos que llevan las siervas de Jesús. Y te voy a decir una cosa, a mí me dio un ejemplo muy grande, porque se presentó 2 veces o 3 a las oposiciones, y una de las veces digo, vamos a ver, ¿para qué ha hecho la carrera de maestro si no la vas a ejercer? Y te digo que dice, papá, es que este trabajo no es tan digno como estás con los críos. Dice, además, estos Son como niños. son como niños. Y claro, en la residencia lo quieren muchísimo. Luego, Teresa sigue trabajando, que ya le queda 1 mes y medio o 2 meses, no sabemos lo que va a ser, con las siervas de Jesús, aquí en Murcia, en el centro de día. Está detrás, es la que lleva el transporte. Bueno, pero... Bueno, lleva todo. Todo. Sí. Porque con las siervas de Jesús, cuando tiene que decir una cosa, se las dice y va bien. Vicente estudió aquí terapeuta ocupacional, pero después hizo el lenguaje de signos y es lo que está ahí trabajando. Trabaja con discapacidad, en el mundo de la discapacidad. Claro. Y María Consuelo... Aparte de moverse en el mundo de la música, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, eso... Y María Consuelo también, maestra de infantil. Maestra de educación infantil. Muy bien, pues danos un mensaje para terminar. Pues, aunque has estado dando un montón de mensajes, pero uno último. Vamos, el único mensaje que puedo yo dar es que nosotros, los cristianos, tenemos que ser coherentes en la vida. No podemos decir una cosa y hacer otra. Eso ante todo. Y luego, no perder nunca la confianza. Confiar en Dios. Porque es nuestra esperanza. Y por último, que como alimento no hay que dejar la Eucaristía. Pues... es el centro de nuestra vida y de ahí te mueves. Servicio, confianza y contemplación, vivencia de la Eucaristía. Pues muchas gracias, Pedro. A seguir trabajando, porque en la parroquia y en la iglesia se trabaja hasta que 5 minutos después, porque somos testigos hasta en el momento de nuestra muerte. Mira, el otro día, no sé, ¿cuándo se jubilan las monjas? Digo, las monjas, que yo sepa, no se jubilan a una. Dice, no, digo, no. Las monjas se jubilan oficialmente como cualquier trabajador a los 65, 70 años, pero ellas siguen su labor hasta que el Señor le dice, aquí. ¿Y por qué nosotros nos vamos a jubilar en nuestra tarea? Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y ya saben ustedes, cada miércoles estamos con ustedes, luego hay otros días que se repite y si no, nos buscan en YouTube, que están todos los programas, cerca de 400 ya, testimonios uno con otro, todos distintos, pero todos en el fondo es dejarse amar por el Señor para luego nosotros amar al hermano, como decía Pedro, el amor a Dios y el amor al hermano unidos, juntos. Sean felices, nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles. Buenas noches.